Pues le damos la gran bienvenida a todos los participantes y a nuestra excelente ponente del día de hoy. Hoy tenemos el placer de recibir a nuestra invitada especial, a la profesora Sara Lucía Ledis Vázquez, que en el día de hoy pues, nos estará disertando con el tema Un recorrido por el análisis y sus etapas con énfasis en ciencias marinas y la acuicultura. Adelante, profesora, con su ponencia. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario. Espero estar a la altura de todos los rostros que hemos visto de especialistas en esta tercera jornada del ciclo de seminarios que ha organizado el CENIPO. Como bien señaló la profesora, en esta ocasión les voy a narrar de una manera muy sucinta qué es el análisis multicriterio, cuáles son las etapas metodológicas para llevarlas a cabo, haciendo énfasis en las aplicaciones en el área de ciencias marinas y en la acuicultura. Por favor, agradezco que me pasen la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Para crear algo de contexto, permanentemente las personas estamos asumiendo decisiones, a veces de una manera inconsciente y otras de manera consciente, aplicando razonamientos para tratar de tomar la decisión que creamos correcta en un contexto y en un escenario determinado. Lo más común cuando aplicamos algo de razonamiento en nuestras decisiones, para ejemplificar, pudiera ser el caso de las decisiones de compra de alimentos o compras de productos de aseo personal, en donde el criterio principal que domina a esa decisión de compra es la cantidad de dinero que tenemos para gastar en ese conjunto de artículos o de insumos que queremos reponer. Cuando solamente el presupuesto es lo que domina la decisión de compra, el único criterio que podemos estar pendientes para atender es el precio de venta del producto, para tratar de comprar la mayor cantidad de artículos que necesitamos con la cantidad de dinero que tenemos presupuestado. No importa la presentación del producto, no importa las preferencias en cuanto a las marcas. Sin embargo, cuando la decisión no se refiere tanto a productos alimenticios, sino más bien cae en el terreno de salud, aquí sí prestamos un poco más de atención a las especificaciones técnicas que nos está dando los médicos para poder atender la situación particular de salud. Vamos a suponer el caso de que no es un fármaco para atender la situación de salud de urgencia, sino un suplemento alimenticio, como pudiera ser el magnesio, que lo están indicando ahorita muchos de los médicos para atender distintas sintomatologías. Vamos a suponer que de la cantidad de magnesio que existe, el médico nos indica uno en particular, vamos a suponer que es glicinato de magnesio o el trenato de magnesio. En esa referencia, en esa orden, en ese receta médico, el doctor nos está especificando el tipo de magnesio que vamos a comprar, nos está especificando la dosis diaria y también nos está especificando temporalmente por cuánto tiempo lo debemos tomar para tratar de solventar esa sintomatología que le estamos narrando. Aquí, en esa decisión de compra, además del presupuesto, la cantidad de dinero que podemos gastar en ese producto, en ese fármaco, hay que considerar esas especificaciones técnicas que nos está dando el médico en relación al tipo específico de magnesio que vamos a empezar a consumir. Debemos también atender la cantidad de pastillas que tiene esa presentación en particular para tratar de maximizar esa relación costo-beneficio. Y también tenemos que atender una especificación que a lo mejor el doctor pudiera tener un prejuicio en relación al origen del fármaco, al país de origen del fármaco, y quizás nos está sugiriendo o nos está recomendando comprarlos de un país determinado o excluir un país X que produce fármacos por alguna condición que tenga el médico desfavorable en cuanto a opinión. Aquí, además de los criterios técnicos, del criterio de tipo presupuesto y relación costo-beneficio, pudiera haber un criterio de tipo geográfico que va a condicionar esa decisión de compra.
¿Qué pudiera ocurrir en esta decisión de compra? Que no nos alcance el dinero, que sobrepase el precio del producto, la cantidad de dinero que tenemos nosotros para gastarlo, pudiéramos comprarlo con endeudamiento, si fuera el caso, con cualquiera de las opciones que existen tradicionales y las no tradicionales que han surgido en estos últimos tiempos, y también pudiéramos decidir no comprarlo, porque al fin y al cabo es un micronutriente, y pudiéramos buscar fuentes alimenticias para tratar de cubrir esa deficiencia en magnesio y con eso, a lo largo del tiempo, tratar de solventar esa situación económica. Esa situación de salud. Sin embargo, existen otra categoría dentro del área de salud donde es necesario, bajo ciertas circunstancias, empezar a tomar de forma inmediata un fármaco por una condición de salud que hay que atender de manera urgente. Entonces, aquí entra otro criterio a los ya mencionados anteriormente que va a aportar un peso importante independientemente del precio del producto, independientemente de la relación costo-beneficio y muchas veces también independientemente de la preferencia de si es de un país o de otro país. Simplemente se adquiere lo que se necesita de manera urgente para tratar de solventar esa situación de salud. Fíjense cómo con decisiones tan simples están involucrados distintos criterios y dependiendo del escenario pueden tomar distintas importancias relativas. Pero ¿qué ocurre si el escenario se sale del control de mi vida familiar? Ya la decisión no es con recursos propios, sino es con recursos externos, o también van a estar involucrados en ese proceso recursos colectivos como pudieran ser los bienes y servicios ambientales que nos ofrece naturaleza. En este terreno caemos en las decisiones complejas y para poder abordarlas de una manera integral y darle el peso adecuado a cada uno de los criterios, se han ideado desde hace un tiempo para acá el análisis multicriterio. Por favor, me pasan al siguiente lámina. Entonces vemos que el análisis multicriterio es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones. Cuando empezaron a surgir estas técnicas de análisis, se idearon específicamente para apoyar en las decisiones de tipo empresarial. Sin embargo, en la medida en la que fueron aplicadas en otros contextos, se fue percatando la utilidad de aplicarlo sobre todo en la planificación de otros escenarios que no tienen que ver con el ámbito de negocios. Y este tipo de análisis permite integrar en un solo marco referencial esos distintos criterios en las que las personas que están participando en ese proceso de decisiones consideran que esas dimensiones, esos factores relevantes, es necesario atenderlos y la forma en la cual esta matriz puede ser analizada no solamente por las personas que están proponiendo el modelo, sino también por los tomadores de decisiones, es que permite trasladar criterios que tienen diferentes unidades de expresión, criterios cualitativos y criterios cuantitativos en una sola matriz de datos numéricos que pueden ir de 0 a 1 o de 1 a 10 y con eso facilitar los procesos de toma de decisión al estar expresados sin unidades y con unas cantidades en cifra bastante fáciles de identificar. Y esto va a permitir rankear, organizar generalmente de mayor a menor esas puntuaciones que vamos a asignar a los criterios de las alternativas que van a ser analizadas bajo este marco referencial. Entonces vemos que este tipo de análisis tiene bastantes ventajas porque permite tratar de simplificar situaciones complejas. Las bases de selección de los criterios y las puntuaciones son fáciles de manejar, tanto por las personas que elaboraron el modelo como las personas que le corresponde tomar decisión en base a este. Aplica una racionalización integral para criterios que pudieran ser contradictorios en un momento dado, y hay investigadores que lo describen como un método holístico de integración de distintos puntos de vista y se puede aplicar en la elaboración de proyectos antes de su elaboración, durante su elaboración y una vez que ha sido ejecutados. Y eso contribuye en su conjunto a optimizar los recursos que se están empleando para
la toma de decisiones. La siguiente lámina, por favor. En cuanto al ámbito de aplicación, les comenté hace ratito que esto inició como herramienta de apoyo en la gestión de negocios y en la medida en la que se fue aplicando a otros contextos, se fue extendiendo la aplicación en otras áreas de conocimiento. Para las personas que han trabajado de manera directa o de manera indirecta en estudios de impacto ambiental y sociocultural, ese tipo de estudios es en esencia un análisis multicriterio. Fíjense que en el título ya hay tres dimensiones, la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión cultural. A estas dimensiones se le suma lo referente específicamente al escenario y a los criterios referidos a el proyecto que se quiere instalar con las diferentes opciones o alternativas de desarrollo que ésta puede tener, más, que sería el conjunto de criterios de tipo técnico, más lo que corresponde a los gastos que va a implementar, los costos que necesitan estas diferentes opciones para ejecutarse de manera eficiente. Otro ámbito de aplicación es en ciencias de la salud, también en energía ambiental, en gestión ambiental y territorial, y para las distintas opciones de aplicación se utilizan tanto fuente de información primaria como fuente de información secundaria. La siguiente lámina, por favor. En el área que nos compete o que nos une, que son las ciencias marinas y la acuacultura, se puede aplicar análisis multicriterio, se aplica análisis multicriterio para zonificar, para ayudar en la gestión de ordenamiento del territorio, bien sea para proteger áreas, para aprovechar de manera sostenible los recursos que están presentes en un ámbito geográfico, para determinar cuáles zonas pudieran ser las adecuadas para instalar granjas de cultivo, también para evaluar la posibilidad de cultivo de distintas especies de organismos, para evaluar sistemas de cultivo entre sí, pudieran ser distintos modelos de jaula, distintos modelos de tanques, distintos modelos de estanques, etc. También para hacer análisis de riesgo, estudios de impacto ambiental y finalmente como un método complementario en investigaciones experimentales cuando se quieren trabajar con múltiples tratamientos que van a ser evaluados bajo distintos métodos de experimentación y lo que se quiere es, más allá del abordaje estadístico propio del área científica en el cual se esté trabajando a nivel de investigación, incorporar criterios como el tipo económico, el impacto ambiental que esos tratamientos pueden tener sobre el ambiente y con eso hacer un análisis más inclusivo, más integral. La siguiente, por favor. En este último contexto, aplicando el análisis multicriterio para estudios experimentales, les traigo un ejemplo de una tesis doctoral donde el investigador propuso unas fórmulas de morteros sostenibles para imprimir mediante tecnología 3D arrecifes artificiales. Este investigador partió de 150 formulaciones de materiales convencionales, no convencionales, mezcladas en diferentes proporciones, con diferentes tiempos de secado, de curado, y sometió a pruebas físicas en primer momento ese conjunto de mezclas con probetas pequeñas a nivel de laboratorio, impresas en impresoras 3D y también moldeadas de manera convencional. Esas pruebas físicas le permitió descartar aquellas formulaciones que no reunían los requisitos mínimos exigidos por el investigador y logró reducir esa cantidad de 150 a 16 mezclas. Estas 16 mezclas las sometió a un método multicriterio tomando en cuenta las siguientes características: la compresión, el costo de los materiales, el ciclo de vida del producto, la capacidad de utilizar ese mortero como tinta en impresoras 3D y también la bioreceptividad. Sumergió a nivel de laboratorio y en zonas costeras probetas de mayor tamaño durante 3 meses, hizo la evaluación de los criterios
por ellos establecidos y aplicó el análisis multicriterio para tratar de obtener dos mezclas que utilizó y con esto escalar hacia el modelo, hacia el conjunto de modelos que le fue indicado por especialistas, tomando en cuenta ciertos atributos como la creación de orificios, la textura rugosa y la creación de bordes para fomentar la colonización de esos arrecifes y los sumergió en distintos lugares en países europeos y lo evaluó durante 2 años. Entonces, en este ejemplo, el investigador obtuvo los datos por sí mismo y los corrió a través de una matriz de evaluación en relación a los criterios ya mencionados. La siguiente lámina, por favor. El siguiente ejemplo que les traigo de aplicación de métodos multicriterio está referido a la selección de lugares para acuacultura. Lo que se busca con esta metodología es obtener mapas de actitud de sitios o mapas de idoneidad de emplazamientos. La primera referencia que les tengo acá en la lámina, que está a mano izquierda, es una revisión bibliográfica en la que los investigadores analizaron 71 publicaciones en donde se conjugaban sistemas de información geográfica junto con el modelo de análisis multicriterio para obtener esos mapas de zonas aptas o zonas no aptas para la instalación de granjas de cultivo. Los criterios son las capas que el investigador o el conjunto de investigadores ha seleccionado como importantes, como relevantes para describir ese ámbito geográfico y los criterios son los aportados por el análisis multicriterio en relación al peso dado a cada uno de estos y poder construir esa matriz de evaluación, junto con algún mapa de restricciones, en el caso de que necesitamos, por ejemplo, que retire el sistema aquellas zonas con alta demografía o aquellas zonas donde existe una probabilidad alta de contaminación, bien sea de agua o atmosférica, por la existencia de industrias en algunas zonas, o le pedimos al sistema que nos elimine aquellas zonas que son ABRAE o que tienen protección ancestral por algunas poblaciones que puedan habitar en ese territorio. Entonces, existe mucha bibliografía, como les comenté hace rato, estos investigadores analizaron 71 publicaciones en las que se aplica análisis multicriterio junto a sistemas de información geográfica para precisar a nivel macroespacial lugares que tienen las condiciones para ejercer ciertos tipos de acuacultura. La siguiente lámina, por favor. El siguiente ejemplo que les traigo está referido a la aplicación del análisis multicriterio para seleccionar especies potenciales de ser producidas bajo sistemas de acuacultura. Acá, si hay pocas investigaciones en esta área, la revisión bibliográfica que realicé de manera reciente me arrojó un solo estudio para esta década, es el primero que aparece allí. El resto de estudios fue realizado entre el 2010 y el 2015. Y de manera particular, en mi primer trabajo de ascenso en la universidad, traté de aplicar análisis multicriterio para una lista de organismos. La siguiente lámina, por favor. Bien, ya les hablé un poquito acerca de los contextos en nuestra área en la cual podemos aplicar el análisis multicriterio. Ahora vamos a hablar de manera muy general cómo podemos aplicar este método para las aplicaciones que les comenté y otras que pudiera empezar a aplicarse. En primer lugar, es definir el problema y hacer una estructuración razonada del mismo, identificando los objetivos. El segundo paso es construir el modelo de evaluación que nos va a permitir llevar ese conjunto de características hacia una conversión numérica fácil de entender. Y la tercera etapa es qué hacemos con esos datos, cuál es el peso que le vamos a dar, la importancia relativa a los criterios, cómo los vamos a agregar y analizar, y finalmente, cómo vamos a organizar los totales que nos
da la aplicación del método. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Bien, gracias. El primer paso en esta definición del problema es identificar y formular los objetivos. Un ejemplo pudiera ser de problema donde podemos instalar una granja. Otro problema pudiera ser cuál especie de una base de datos que tenemos pudiera ser la más promisoria o la principal que pudiéramos en el corto o mediano plazo empezar a cultivar. En el caso de métodos experimentales donde tenemos muchos tratamientos, cuáles materiales podemos utilizar para hacer recursos artificiales sostenibles, por ejemplo, o para hacer bioplástico, o para hacer biofertilizantes, o cualquier otro diseño experimental que nos va a permitir solventar alguna situación en el ámbito de la biotecnología. El siguiente paso es identificar las alternativas que vamos a comparar. En el caso de ubicaciones, ¿cuántos municipios o cuántos lugares en un municipio o cuántos municipios en un estado pudiéramos considerar a nivel macroespacial? En cuanto a las especies, de una lista que tenemos, de una base de datos general, pudiera ser de FishBase, de Word, de AlgaBase, etcétera, colectar de allí un conjunto de especies y tratar de ver cuáles pueden empezar a cultivarse para diversificar las opciones de negocio que puedan existir en una región particular. Y en cuanto a los tratamientos, hacer tantas formulaciones y codificarlas para poder comparar entre sí el tratamiento A, el del B, del C, del D, etc. El siguiente paso es identificar a los actores clave. ¿Qué personas han tenido experiencia en esta área que nos pueden ayudar a construir, a seleccionar los criterios y subcriterios, a caracterizarlos y también a darles el peso correspondiente? Porque no solamente es la opinión del investigador o de los investigadores que van a llevar a cabo la experiencia, sino también qué indica la experiencia de otras personas. Para esto pueden convocarse científicos, personas que trabajan en los ministerios, acuacultores, empresarios, pescadores, la comunidad, para tratar de conciliar un método que pueda ser adecuado en relación a la construcción del modelo. La siguiente, por favor. El siguiente paso, referido en la etapa construcción del modelo de evaluación, es justamente seleccionar y definir los criterios. Identificamos los actores clave, las personas que nos van a suministrar la información, la bibliografía especializada que nos va a dar luces en relación a cuáles son esos factores relevantes, que se recomienda que estén en dimensiones diferentes, que sean independientes y que sean revisados de manera exhaustiva. El siguiente paso es definir subcriterios y redactar los atributos que van a tener esos criterios. Esa descripción se hace a manera de proposiciones positivas y proposiciones negativas. El siguiente paso es definir la unidad de medición de cada uno de esos atributos. Como ejemplo, les incluyo aquí un cuadrito tomado de unas investigaciones de evaluación de potencial de especies de peces, en la que tomé una pequeña sección de la matriz de evaluación elaborada por estos investigadores en relación a la tasa de conversión del alimento. Ellos consideran como optimista que la tasa de conversión sea lo más cercano a 1, evidentemente, y a eso le asignaron la máxima puntuación. En la medida en la que fueron describiendo hacia un escenario pesimista, fueron asignando puntuaciones en menor escala, de forma tal que las opciones más cercanas al ideal tengan las puntuaciones más altas y las opciones más lejanas del ideal tengan las puntuaciones más bajas. Eso es conocido como normalización o escalado del modelo de evaluación. La siguiente lámina, por favor. Otra parte importante del análisis es incluir la importancia relativa de esos distintos criterios.
aunque la publicación que yo conseguí de este año, del año 2022, aplicaron sumatoria simple. Ellos no asumieron un peso diferenciado en los criterios que evaluaron. Igualmente sigue siendo válido la aplicación del análisis, pero la mayoría de las investigaciones que me tropecé en relación a la aplicación para evaluar potencialidad de cultivo estaban incluyendo ponderación, importancia relativa para los distintos criterios. Se debe decidir cuáles son las técnicas que se pueden emplear para asignar la importancia relativa. Lo que se suele hacer de manera más común es el proceso analítico jerárquico utilizando la escala de Sackey, en la que de números impares desde 1 hasta 9 se establece la relación pareada entre criterios de forma tal que la ordenación de filas va a indicar la relación que tiene en relación al mismo criterio, pero ordenado como columnas. El valor número 1 se asigna a los criterios que tienen la misma importancia y en la medida que se van acercando a 9, un criterio tiene más importancia en relación a otro y se va asignando. 3 es poca importancia, 5 es mayor importancia, 7 se va escalando el nivel de importancia y en 9 es muy importante. Otro método que se aplica es Delphi, justamente la consulta a expertos para definir los criterios y el peso que los especialistas creen que esa área de conocimiento debe tener en esa evaluación, en ese modelo de evaluación. El siguiente paso es evaluar la consistencia, sobre todo cuando se aplica proceso analítico jerárquico, cuando se hace la comparación pareada. Se calcula el índice de consistencia y la razón de consistencia para saber si los investigadores seleccionaron de manera adecuada la importancia de los criterios relacionados entre sí. El siguiente paso es aplicar métodos de agregación, de combinación de las puntuaciones para las distintas alternativas y sus pesos y hacer con esto una clasificación en cuanto a categorías. Y el último paso es obtener la lista ordenada de alternativas y con esto facilitar el proceso de toma de decisiones. La siguiente lámina, por favor. Como ejemplo, para tratar de contextualizar algunas de las etapas de metodológicas para aplicar este método, les tengo alguna información que tomé de unos papers referidos a la evaluación del potencial de cultivo. El primer paso, como les comenté hace rato, es identificar el problema. El problema es cuáles especies tienen mayor potencial de cultivo para desarrollar en una zona geográfica determinada. El primer paso es seleccionar cuáles van a ser la lista de organismos que vamos a evaluar, cuál es la base de datos. En uno de los trabajos que leí, un conjunto de investigadores empezó por todos los organismos que están en FishBase y fueron aplicando restricciones para tratar de bajar esa enorme cantidad de especies, tomando en cuenta, por ejemplo, extraer todos los condrictios, extraer todos aquellos que tienen hábitos migratorios de distancias largas, excluir de la lista de evaluación aquellos organismos que tienen alguna toxina, que tienen unas condiciones ambientales de temperaturas muy bajas y para desarrollar la acuacultura en la zona geográfica en la que los investigadores querían proponer una lista nueva para diversificar las acciones de acuacultura, no era posible criarlas en cautiverio. Otra opción sería incluir especies control dentro de la lista. Por especies control se entendería aquellas especies de peces que son comercializadas, tiene una metodología aprobada y tecnológicamente adecuada y comercialmente tienen buen mercado y buena aceptación. Para efectos de la construcción del modelo, cada grupo de investigadores consideró los diferentes criterios de la manera que veían más adecuada para los fines del estudio y incluyeron fases de eliminación
y fases de análisis de clasificación final. Por ejemplo, Fernández agrupó los criterios en 3 bloques: el bloque de mercado, el bloque ambiental y el bloque productivo, y estableció que cualquier especie que sacara calificación baja o cero para cualquier criterio del mercado o cualquier criterio ambiental no ameritaba pasarla por la matriz del bloque productivo y era descalificada de manera inmediata. Otros investigadores crearon unos modelos más complejos de evaluación con diferentes fases de eliminación para tratar de reducir el número de opciones y quedarse con aquellas que efectivamente tuvieran las mejores características para poder proponerlas como candidatos a desarrollar en el corto, en el mediano plazo, como negocios alternativos a los que ya se pudieran estar desarrollando. Hicieron una revisión general de criterios de orden biológico, de aspecto de cultivo, de mercado y tasa de crecimiento. Hicieron una evaluación en cuanto a los ambientes, una evaluación en cuanto a los sistemas de cultivo, que si se pueden cultivar en jaulas, si se cultivan en tanques, si se cultivan en estanques. Construyeron una matriz en la que les asignaron pesos, que es lo que aparece entre paréntesis, en donde la suma de todos los puntos, por ejemplo, del estado de desarrollo del cultivo, se multiplica por 3, la suma de la puntuación obtenida en el bloque de mercado se multiplica por 5 y así de forma sucesiva. Y los peces que lograron pasar este cribado fueron sometidos a una última fase en donde se revisó si existía escala del nivel tecnológico del cultivo, si estaba en fase de laboratorio, si estaba en fase piloto, si existen estudios de viabilidad, a qué nivel, si existen a nivel de perfil, a nivel de perfectibilidad o si habían estudios de viabilidad completos. La siguiente lámina, por favor. Otro de los dos métodos, de las dos publicaciones revisadas, también incluyen fases de eliminación, atendiendo a algunos criterios, en el caso de François y colaboradores, que no suman puntos, sino es un sistema binario en el que es una respuesta positiva y una respuesta negativa en relación a un criterio. Por ejemplo, en relación al mercado, respuesta positiva, existe consumo por parte de los humanos. Respuesta negativa, los humanos no existe un mercado de consumo de esa especie. Si no existía mercado para el consumo de la especie, esa especie era retirada del análisis. En cuanto a los requisitos alimenticios, ellos establecieron dos criterios: si era filtrador o si no era filtrador. Si no es filtrador, avanza en la siguiente etapa de evaluación, y si es filtrador, se pudiera revisar en relación a otro criterio en una segunda etapa, y así en forma sucesiva. La primera, para estos investigadores, la primera etapa no suma puntos, es simplemente un sistema binario, sí y no, y los que avanzan en la siguiente etapa son evaluados en la segunda fase de la selección, y los que salen de esta etapa fueron evaluados en la etapa de clasificación final. Otros investigadores incluyeron muchos aspectos geográficos y dentro de la clasificación final consultaron a distintos especialistas, no solamente de la acuacultura, sino también del procesamiento de alimentos, porque lo que les interesaba a ellos era proponer especies a las que se le pudiera agregar valor con algún proceso de transformación tecnológico para generar productos de fácil consumo en el hogar, precocinados, y con esto pues facilitar a las personas la ingesta de productos de origen marino. Entonces, esta escala se ve el potencial de transformación, el uso práctico, la presencia o no de escamas, la imagen que tiene el pez, la calidad de la carne, etcétera, que no fue contemplada por otros investigadores porque tenían una finalidad distinta, un mercado distinto. En cualquiera de estos estudios que mencioné, los investigadores elaboraron para cada una de las especies una ficha técnica en donde se describe la información que tiene la especie en relación al criterio. Por ejemplo, para la parte de alimentación, de qué se alimenta en la naturaleza,
a nivel experimental qué alimentos ha aceptado, cuál ha sido la conversión alimenticia, si se ha hecho la reproducción, si ha sido natural, si ha sido inducida, si se adapta o no se adapta, si tiene rangos rangos amplios de tolerancia a los aspectos ambientales, si tolera el estrés o no tolera el estrés, etc. Entonces, para cada especie se elabora una ficha técnica que se construye tomando en cuenta los criterios que sean incluidos en el modelo de evaluación. La siguiente lámina, por favor. Y finalmente, la última etapa, que contempla la ponderación y la agregación, se han aplicado en estos estudios que les comenté el método Delphi, la consulta experto, para establecer los criterios y también para establecer el peso de los criterios. Existen otros métodos de agregación, como la suma ponderada simple y otros métodos matemáticos para tratar de explicar la concordancia y la discordancia o la cercanía, la distancia que tienen entre dos escenarios, el escenario ideal o el escenario no ideal, pero no, pero en base al modelo construido, a los datos que ofrecen las especies que fueron evaluadas y no en base al ideal fuera de este contexto. Y les coloco acá en la lámina algunos de los primeros lugares que los investigadores que les mencioné en láminas anteriores obtuvieron las especies que ellos revisaron, la puntuación que obtuvieron y con esto pues tratar de ofrecer otras opciones de desarrollo de cultivos con especies que pudieran considerarse pues no tradicionales hasta ese momento. La siguiente lámina, por favor. Además de la lista priorizada, como les mencioné, les mostré en unos extractos de unos papers, se generan esas fichas técnicas pudieran formar parte de un catálogo, pudieran convertirse en una publicación, y también se detectan, cuando existe mucha incertidumbre en relación a algunos criterios, se detectan áreas de investigación para desarrollar en el futuro. Y eso puede ayudar a definir planes para subsidiar, subvencionar investigaciones cuando se quiere reducir el nivel de incertidumbre en relación a algunas especies que pueden tener una característica importante, pero que en el conjunto de criterios, la importancia de criterios, pues se diluye esa característica importante que tiene. Esto es todo. Espero que me haya explicado, hayan entendido la información que les quise traer y estoy atenta a la interacción. Antes de pasar a la sección de preguntas, conozcamos un poquito más a nuestra ponente del día de hoy. La profesora Sara Lucía Levis de Vázquez es egresada de la Universidad de Oriente, núcleo de Nueva Esparta, como licenciada en apicultura. Actualmente cursa la maestría en el Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente. Es docente e investigador de la misma casa de estudio y del Centro Nacional de Investigaciones de Pesca y Apicultura, CENIPA Nueva Esparta. Bueno, entonces pasamos en este ámbito para las preguntas, profesora. Por aquí le hace una pregunta al profesor Otto Castillo. ¿Conoce usted la aplicación del análisis multicriterio en el manejo de una pesquería marina o continental en algún lugar del mundo? Sí, profe, sí hay algunas publicaciones al respecto. Reconozco pues que no las leí en su totalidad, pero sí existen algunas revisiones bibliográficas que pues reúnen por lo menos las referencias para hacer un análisis más profundo de esto. Acá, en este tipo de análisis, evidentemente la participación de los pescadores y las comunidades tiene un peso importante
y las consideraciones de conflicto que pueden existir en relación a pesquerías. Pero sí existen, profesor, existen algunos papers en donde se aplica análisis multicriterio para ayudar al ordenamiento del territorio de las pesquerías. Ok, otra pregunta, profesora. ¿Podría definir concisamente qué se entiende por análisis en el contexto de las ciencias marinas y la acuicultura y cómo difiere de una simple descripción de datos? Bueno, profe, sí son descripción de datos. En esencia, se crean matrices y esas fichas técnicas que se elaboran, bien sea para especies o bien sea para zonas geográficas, para caracterizar zonas geográficas, son descripciones de esos objetos que están siendo analizados. Pero esa descripción no está orientada solamente a conocer el aspecto biológico, sino también a conocer otras dimensiones de ese objeto. Y por eso es que se aplica el análisis multicriterio para tratar de integrar bajo un solo marco referencial esa información que nosotros como biólogos vemos, pero que el pescador ve de otra manera, que las personas que les corresponde gestionar ven de una perspectiva diferente. Entonces, el análisis lo que busca es tratar de compaginar en una sola herramienta esas perspectivas que tenemos todos en relación a los objetos de estudio. Excelente, profe. Por aquí otra pregunta. ¿Cuál es un ejemplo de cuál es un ejemplo de un problema específico en la agricultura donde un análisis riguroso de datos ha llevado a una mejora sustancial en la eficiencia o la sostenibilidad? Bueno, no les sabría especificar si, por ejemplo, alguno de los aspectos resaltantes de las investigaciones al respecto ha sido aprovechado, bien sea por alguna gestión gubernamental o por un privado que ha aprovechado ese tipo de análisis para convertirlo en una idea de negocio real. Desconozco si ha salido del ámbito científico esa aplicación. Por ejemplo, el análisis de Álvarez Lajochera e Ibarra Castro pone un conjunto de pesas que para ese momento no estaban siendo aprovechados, pero que en la actualidad, en los últimos años hacia acá, sí existen empresas que las han cultivado. No le puedo comentar referencialmente si hay una coincidencia entre el aprovechamiento de la información y la puesta en marcha de ese tipo de negocios o si ocurrieron de manera independiente. Pero es una herramienta que puede ser considerada. Estos resultados pueden ser considerados de manera seria porque parten de un razonamiento y pueden convertirse en opciones, bien sea de lugares para desarrollar acuicultura o bien sea para desarrollar cultivos en especies no tradicionales. Profe, otra pregunta por acá. En el análisis de ecosistemas marinos, ¿qué papel juega la escala espacial y temporal en la elección de la técnica analítica adecuada? Bastante, súper importante porque es la fotografía presente de ese espacio geográfico. Y no solamente la presente, también hay que ver cómo fue la fotografía en el pasado y qué puede ocurrir en el futuro dependiendo de las presiones que estén desarrollándose en ese ámbito geográfico por las personas que normalmente hacen vida allí y por otras opciones de negocio que pudieran desarrollarse en el futuro. Entonces, es relevante considerar a escala espacial el tipo de información y tratar de utilizar las herramientas que existen para hacer esa fotografía de manera adecuada y de manera integral. Muy bien, profe. Bueno, yo tengo una intervención como investigadora de aquí también del CENIPA Central
Me fascinó, me encantó muchísimo su ponencia, profe, ya que todos estos conocimientos nos ayudan a nosotros como los investigadores a planificarnos principalmente. Si no planificamos y no tenemos una planificación para la toma de decisiones cuando hacemos un proyecto a nivel de investigación o posiblemente una investigación para la parte económica, pues entonces ya estos conocimientos que tenemos los investigadores, llevarlos pues siempre a los protagonistas de nuestros mares, de nuestros ríos, que son nuestros acuicultores, los pescadores, para que ellos puedan planificarse, porque no solamente es hacer una investigación por hacerla, sino si no nos planificamos inclusive qué especie podemos utilizar, cuál es la biología de la especie que vamos a utilizar, cuál es la metodología, para que este proyecto sea sostenible, sea productivo y no sea fracasado en el tiempo. Siempre nosotros planificándonos con todas estas etapas y estos análisis multicriterios que usted nos ha explicado el día de hoy, pues nos sirven como una herramienta de investigación y pasarle todo este conocimiento pues a los pescadores y productores que son nuestros protagonistas de nuestros mares, nuestros ríos, que es lo que nos importa en el día de hoy. Entonces, de verdad que la ponencia fue excelentísima, me encantó. Me gustaría aprovechar la oportunidad pues, de animar a los investigadores del CENIPA. El profesor Otto Castillo, en la ponencia que hizo hace, creo que cerca de un mes, un poquito más de un mes, fue insistente en una lista de especies dulceacuícolas que él considera que tienen un potencial importante. Me parece interesante tratar de organizar a través de un modelo de evaluación, tratar de ver cuál de esas especies tiene mayores características que podamos resaltar, poner sobre el tapete y con esto ofrecer algunos paquetes para desarrollar en el mediano o largo plazo y con eso tratar de aumentar la diversidad de peces de agua dulce que pudieran ser cultivados. Sí, podría ser excelente, ¿verdad? Intervención para que los investigadores, así como el profesor Otto, que está muy bueno, estoy atenta en la palestra, no se dice. Esa línea de investigación, estoy atenta a ayudar a construir el modelo. Ay, muchísimas gracias, profesora. Bueno, antes de darle las gracias a todos los participantes, que tuvimos una buena participación de 38 personas en este seminario el día de hoy, tan excelente, profe. Antes de culminar este seminario, pues quiero en este espacio, queremos expresar nuestras palabras de condolencias, pues en nombre de nuestro director ejecutivo, de nuestro ministro Juan Carlos Loyo, darle las más palabras de condolencia a toda la familia de la profesora María Elena Amaro, quien fue una excelente investigadora del Instituto Oceanográfico de Venezuela, de la Universidad de Oriente, y quien a pesar de su fuerte enfermedad, pues siempre estuvo muy dispuesta en ayudar con sus conocimientos y experiencias invaluables a todos los aportes que pudo hacer al CENIPA. Entonces, en este espacio, pues, darle ese sentido pésame a los familiares de la profesora María Elena y que descanse en paz. Entonces, bueno, profesora, muchísimas gracias por su ponencia. No está más decirle que fue excelente y gracias por su conocimiento y muchísimas gracias. No encuentro más palabras como calificar a su excelente ponencia en el día de hoy. Gracias. Entonces, le damos las gracias a usted y a los participantes, pues, nuevamente en nombre de nuestro ministro economista Juan Carlos Loyo y nuestro director ejecutivo, el ingeniero Edi Ricardo Martínez, y a todos los invitados del día de hoy, pues, a que estén atentos a nuestras redes sociales para que estén comunicados para nuestros próximos seminarios en los días venideros. Así que muy buenos días y muchísimas gracias a todos.